Y es realmente una tragedia lo que sucedió en la zona de Blaquier, provincia de Buenos Aires, con la muerte de 6 personas por inhalación de un gas que todavía no se sabe si es gas butano, si es una combinación de gases que han hecho que estas personas pierdan la vida. Carlos Damín, él es toxicólogo. Bueno, contanos un poquito qué sucedió. Bueno, la verdad es que no tengo muy claro qué es lo que sucedió. Ahora puedo por ahí pensar qué puede haber ocurrido. Claro. Es frecuente que en los líquidos hervidos, en los líquidos cloacales, como en cualquier degradación de productos orgánicos, se produce mucho gas butano y metano. El butano y el metano son dos gases que uno tiene habitualmente en casa en el gas de cocina. Eso es propano, butano, metano. Esto se produce por la degradación de compuestos orgánicos y por ende en los líquidos hervidos, en los líquidos cloacales es frecuente que estuviera. Con lo que no me cabe ninguna duda que la primera persona que baja sabía que podía encontrarse con estos gases. Estos gases son gases que producen asfixia. No intoxicación, para ser un poco más claro, desplazan el aire y lo ocupan, Claro. pero es un gas que no sirve. Cuando uno lo respira, cuando uno respira el gas ese, no entra aire y entonces la gente siente que le falta el aire. Esto normalmente no produce la muerte inmediatamente, con lo que a mí me parece más real. Igualmente habrá que ver los exámenes toxicológicos que se van a hacer cuando se produzca la autopsia. Claro, porque se hablaba de tal vez alguna especie de combinación de los gases que podrían haber traído este efecto letal. Por ahí ustedes recuerdan un caso que ocurrió hace algunos años, más de 10, en Avellaneda, donde falleció una persona, fue una ambulancia, entró el médico, falleció el médico, fue el ambulanciero, falleció el ambulanciero. Bueno, había ocurrido que había habido una reacción química producto de que se encontraron entre de los líquidos, en aquel caso, se encontraron distintas sustancias que formaron un tercer gas, que en aquel caso era el ácido cianhídrico, que es como si fuera cianuro, y este gas sí produce la muerte inmediata de las personas. Y por ende uno puede pensar que estas personas que a medida que iban bajando no lograban darse cuenta siquiera o no lograban ser tan rápidos como para darse cuenta que los anteriores estaban muertos y han fallecido también. A ver, doctor Carlos Damín, una cosa igualmente es encontrarse con la muerte en el interior de un pozo y no en la superficie. Digo, mismo gas butano, no es lo mismo inhalarlo a varios metros de profundidad que, por ejemplo, en el balcón de una casa, digo. No, a eso me refiero, ¿no? Sin lugar a duda, pero como es un gas mecánicamente asfixiante, está bien. Como no produce intoxicación, las personas se dan cuenta que le falta el aire. Sí. Entonces, digamos que frente a eso puede tener una capacidad de reacción. Es distinto a un gas que sí produce intoxicación, Claro, como pudiera ser el sulfídrico o el cianhídrico, que eso produce el desvanecimiento y la muerte inmediatamente. ¿Sí? Entonces, a mí me llama la atención que simplemente sea butano o metano. bueno, claro, justamente se está investigando, Sí, ¿no? Que Para no hay determinar duda, sí. que no hay tal duda cual. que en líquidos cloacales siempre hay butano Bien. y siempre hay metano, ¿no? Pero eso seguramente lo conocía la primera persona que Seguramente, bajó, claro. que había era la bajado especializada, previamente. digamos, claro. Exacto. Pero esa persona tenía algún tipo de protección, sí, para trabajar con el gas, porque el resto de las personas que fueron a asistirlo no tenían la protección adecuada, por eso que causó un efecto que fue casi instantáneo. Entiendo que no tenía protección la primera persona tampoco. O sea, no tenía protección nadie. Entiendo Claro. que ninguno de los 6 tenían protección, pero la Y primera es persona importante ya ese había dato. estado unas horas antes en el sí, lugar. sí, claro. Por eso me llama la atención, porque el gas propano, y el metano, el butano, el propano, se están produciendo en forma permanente en los líquidos cloacales. Claro. Es decir, que no es que se produce en un momento determinado, sino que es algo de producción permanente. Aparte, doctor, uno entiende que era gente operario con mucha experiencia o con Por lo menos una el experiencia. primero. El Digo, resto fueron a colaborar. Claro, claro. Sí, El sí. primero era una persona operaria Claro. con experiencia. Y ¿no? doctor, me parece importante porque, por supuesto, un caso así se puede, ¿no?, repetir. ¿Qué se hace, ¿no?, a la hora de asistir a una persona que está en el estado de haber inhalado este gas o esta combinación de gases para no terminar como estas, digamos, lo que fueron 6 víctimas fatales? Bueno, definitivamente los médicos siempre hablamos de prevención y educación. Es decir, en estos casos, cuando uno ve que una persona, lo que uno puede pensar es que la segunda persona pensó que no estaba fallecido, que se había descompuesto, por ahí Claro. porque no contestaba, baja a ayudar. Ahora, el tercero, cuando ve que bajó uno y otro a ayudar y no aparece ninguno de los dos, debe llamar a los bomberos para que sean los bomberos los que hagan con máscaras o con protección especial el trabajo, porque imagínese que la verdad que haber
sido 6 personas seguidas porque uno va a ayudar a los otros, Es la verdad es gravísimo. que sí, es muy grave. Sí, Muy sí. grave y lamentable, terriblemente lamentable, ¿no? La verdad que sí. Bueno, cuando hablamos de gas butano, ¿cómo debemos cuidarnos, doctor? Bueno, el gas butano y el gas metano, como les decía, Sí. es también el gas de cocina. Por Es eso le decir, estoy el gas que preguntando, sale tal de la cual. Lo hornalla, cotidiano. Bueno, ese y que tiene ese olor, ese es el gas butano, el gas metano. Ese es un gas que debe ser azul. La llama debe La ser llama. azul. La llama debe ser azul y eso nos indica que no hay monóxido de Claro. carbono, que es otro gas altamente tóxico, Bueno. que es probable que puede haber habido, pero llama la atención que haya habido monóxido de carbono, por eso yo me inclino más por el cianhídrico, que es el cianhídrico es el mismo gas que se produjo en Cromañón. Ajá. Que se produce, por ejemplo, por la combustión de un Sí, plástico. sí, sí. Y que produce la muerte inmediata de las personas, ¿no? Pero bueno, siempre el tema de la prevención, si la gente sabe, si la gente conoce, si la gente, bueno, entonces puede cuidarse adecuadamente. Y las personas que trabajan en esto o de esto, claramente lo que tienen que usar son las protecciones adecuadas, ¿no? En estos lugares no se debería entrar sin la protección de las máscaras Seguro. adecuadas. Doctor Carlos Damién, bueno, muchísimas gracias. Nos ayuda, ¿no?, a entender un poquito de lo que ha sucedido, esta lamentable muerte de 6 personas por inhalar, bueno, gas butano, o nos dirán las pericias de qué se trató. Gracias a ustedes. Seguimos así.